¿Me pueden ir confirmando si todos están escuchando bien? Buen día para todos. Acá tenemos a... Sí, buenos días, se escucha perfecto. Perfecto, perfecto. Buenos Tenemos... días. Sí, se Buenos escucha muy días. bien. Bien, bárbaro. Ya tenemos a Diamela, a Diego. ¿Quién más? Fernando, Gabriela, Gregorio, Mara, María Eugenia, Natalia, Omar, Oscar, Verónica. Bueno, sí, ya somos 20. No sé si alguno de ustedes participó. Hicimos una capacitación muy similar, Daniel, 2 años atrás, ¿verdad? Sí, justo 2 años. Sí. Sí, no sé si alguno participó. Fue 2 años atrás, lo recuerdo muy bien porque justo fue en junio, julio, fue para esta misma época, justo se estaba jugando el Mundial de Fútbol en Rusia. Así por ahí teníamos algún partido que se nos colaba en el horario. Así que hicimos una capacitación similar. Obviamente el mundo hoy cambió un poquito. Hay algunos cambios. Pero bueno, esto es lo interesante de poder ir renovando propuestas académicas y prácticas, ¿no? En función de los cambios en el contexto, ¿no? Así que esto es lo interesante. Bueno, Dani, cuando quieras, yo estoy ya para comenzar. Bueno, perfecto. Perfecto, entonces, nada, simplemente hacer una breve introducción, una breve presentación, agradecer a todos los que están conectados, dando un poquito de su tiempo a escuchar un poco de lo que va a compartir el día de hoy Daniel, que la verdad siempre tiene muy buena predisposición con nosotros para hablarnos un poco desde la perspectiva que él va generando a partir de lo que va viendo en las diferentes empresas tecnológicas y de muchos otros rubros, que creo que dentro de este contexto ya hemos escuchado bastante, hemos vivido bastante y bueno, hay que empezar a hacer una síntesis, un análisis y en base a eso empezar a planificar lo que viene. Sin más que decir, les dejo a Daniel, que bueno, es un crack en el tema de finanzas, docente de la maestría de Administración de Empresas en la Católica, tiene su consultora que se dedica a hacer relevamiento de muchas cosas en cuanto a lo financiero y también lo no financiero dentro de las empresas para poder establecer estratégicamente los pasos a seguir. Dani, buen día, bienvenido, adelante, Bueno, todo tuyo. gracias Dani, gracias al clúster siempre por la confianza. La verdad que es todo un desafío tratar de generar una capacitación productiva en este momento. Pero yo más que un esquema o un modelo de docente que habla, que diserta, quiero que generemos un espacio de debate. Me parece que ese va a ser el modo en que este tiempo que le destinemos sea lo más productivo posible. En principio tenemos previsto 1 hora y media, pero acá también tenemos flexibilidad, ¿sí? Vamos a tratar de avanzar con los contenidos, pero si es necesario extendernos, yo trato de ser muy respetuoso de sus horarios y sus compromisos. Por lo tanto, vamos a desarrollar contenidos hasta las 11:30 y a partir de allí, todo aquel que quiera plantear sus inquietudes o aportes, lo podemos seguir haciendo un rato más. Me gustaría que generemos una clase bien participativa. Si quieren activar la pantalla bien y los veo, si no, no importa, pero pueden activar el micrófono y generarme una consulta cuando lo desean. También puede ser por chat, lo que pasa es que yo por allí no me doy cuenta que se va generando un chat y voy hablando y por allí va a ser más práctico si activamos el micrófono y todos escuchamos la consulta o la duda, ¿no?
Me tomo 5 minutos para tratar de plantearles la metodología con la que vamos a trabajar. Nosotros tenemos 3 reuniones. La primera, bueno, comienza hoy, luego tenemos el próximo martes, viendo el chat. Bueno, está todo bien, por el momento acá lo tengo al chat, así que cualquier comentario, problema con la audición, la imagen, me lo van comentando. Luego el martes próximo 16 y el martes 23. Tratamos de llevar a esta modalidad lo que hubiésemos generado en una capacitación presencial. Creo que tenemos el gran desafío de llevar la clase a la pantalla, ¿sí? Y vuelvo, por allí no usaría tanto el término clase, sino más bien un ámbito de debate, un ámbito de discusión. ¿Cómo tengo pensado ir desgranando los distintos contenidos? Bien, primero, y acá les voy a pedir disculpas, la primera parte o esta primera reunión va a ser más bien conceptual. Ahora vamos a tratar de reforzar algunos conceptos, obviamente conceptos financieros, pero que están ligados en gran parte a la estrategia de la empresa. Concebimos a las finanzas o a la gestión financiera como un renglón más de la hoja de las decisiones tanto tácticas como estratégicas de la empresa, es decir, que tiene que estar siempre ligada a la estrategia. Luego vamos a trabajar sobre la planificación, en general la planificación financiera, que es lo que más nos ocupa, tanto el análisis como la planificación. Hay un espacio para la valoración, sobre todo enfocado a las startups, ¿sí? Hoy creo que es un tema complejo y siempre va a estar abierto a distintas posturas y metodologías, cómo valorar una startup. Esto es aplicable también para una empresa que ya esté en marcha, para una pyme. No quiero que vean que esto es específico sobre la startup, pero convengamos que en el caso de una startup no tenemos historia y no tenemos antecedentes para construir, para pronosticar el futuro, entonces tenemos que recurrir a una serie de supuestos y hay metodologías específicas. Entonces, quienes están gestionando una startup o están pensando desarrollarla, creo que va a ser muy útil. Luego veremos algo sobre los modelos de monetización, básicamente startups, reitero, pero también aplicable a pequeñas y medianas empresas. Yo por allí creo, ¿no?, que después de esta pandemia todas las empresas nos vamos a convertir en startups, por más que ya llevemos 10, 15 o 20 años de historia. Como que o vamos a tener que comenzar una nueva temporada, ¿no? Dentro de, si ponemos un paralelismo entre la situación que estamos viviendo y una serie, creo que esta cuarentena nos ha servido mucho para actualizarnos con las propuestas audiovisuales, las propuestas cinematográficas, las propuestas de la televisión. Creo que podemos asemejar lo que está sucediendo con una serie que tiene 3 temporadas, ¿no? Comenzó a mediados de marzo, cuando el COVID-19 comenzó a ser una amenaza ya tangible para toda la humanidad. Probablemente se materializó en Argentina con la instalación del aislamiento obligatorio desde el 18-19 de marzo en adelante, y allí comenzó la etapa de la supervivencia. En la supervivencia sabemos muchos quedan en el camino, no todos sobreviven, ¿sí? Pero me parece que probablemente muchos de ustedes han logrado sortear esa etapa de supervivencia. Yo no estoy diciendo que lo peor ya pasó, pero en esta primera temporada, llamémoslo así amistosamente, creo que hemos abordado el problema buscando sobrevivir, buscando atravesar, como sea, apelando a nuestra experiencia, apelando a decisiones, a cambios, a giros, para sobrevivir en esta situación. No sabíamos, no veíamos el final muy claramente, pero probablemente muchos de ustedes hoy puedan decir, hemos sobrevivido, estamos vivos aún, estamos vivos aún. Esa sería la primera temporada, ¿no? Por ahí lo que sucede es que acá cada temporada no se sabe bien cuántos capítulos tiene, ¿no? Es como que se van filmando las temporadas siguientes a medida que va transcurriendo la actual. Hay una segunda temporada que creo que muchos probablemente ya estén comenzando, que es la temporada de la estabilización.
¿sí? Yo te voy a ir compartiendo pantallas y voy a ir haciendo referencia a estos conceptos. Reitero, hay una primera, y esto lo digo porque no me parece que sería lo más lógico comenzar con conceptos generales financieros sin hacer referencia a la situación que estamos viviendo. Creo que tenemos que adecuarnos a esa situación. Esa es la idea, y por lo menos con esa premisa voy a trabajar, ¿sí? Esa es la idea. Ustedes me van a decir luego si la pantalla se comparte, si la pueden ver. ¿Sí? ¿La están viendo allí? Por favor, que alguien me habilite el micrófono, me diga, ¿van a Sí, ver todos correcto, los se está videos? viendo. Correcto, perfecto. Excelente, excelente. Bien. Bueno, entonces, les decía, me parece que hay una primera etapa de supervivencia, que es la que yo les decía que estamos atravesando, ¿sí? La supervivencia. ¿Sí? Creo que ya la mayoría de ustedes la ha atravesado. Hay una segunda temporada, y esa segunda temporada sería la estabilización. ¿Sí? Esa segunda temporada sería la estabilización. Nos buscamos estabilizar, ¿sí? Después de haber... ¿Se ve bien, chicos? ¿Sí? ¿Me dicen si se ve bien? Sí, se ve perfecto. Correcto. Estabilización. Se ve bien, Hemos, se ve bien. hemos salido de esa, hemos atravesado lo peor y queremos estabilizarnos. Por supuesto hay impacto, por supuesto hay secuelas, ¿sí? No quiero usar los términos de patologías o de la medicina, porque estamos bastante cansados, podemos decir salimos de una terapia intensiva, no, estamos cansados de esos términos. Entonces, buscamos estabilizarnos. Cuidado que esta estabilización, chicos, y permítanme comenzar de esta manera, comenzar haciendo referencia al cambio de paradigmas en general dentro de la gestión, dentro del management, particularmente en lo financiero, pero además hay cambios de paradigmas muy bruscos, muy abruptos. Paradigma es una forma de ver las cosas, de apreciar una determinada situación y de actuar en consecuencia. Bueno, yo creo que hay cambios muy fuertes de paradigma. Esa estabilización no implica volver a febrero de 2020, ¿tá? O enero, febrero de 2020. No implica volver al estadio donde comenzamos, al punto cero. La estabilización implica, bueno, ha nacido probablemente una nueva empresa, ¿tá? Después de haber sobrevivido. Y finalmente, la tercera temporada, probablemente la más desafiante, y quiero que hagamos referencia a ello, es la etapa nuevamente del crecimiento. ¿Sí? Y que acá tenemos estas 3 temporadas dentro de esta serie que no queríamos ver, pero a la fuerza hemos tenido que afrontar. La supervivencia, la estabilización y luego el crecimiento. Si no comenzamos a pensar en el crecimiento ya en la etapa de estabilización, probablemente esa demora luego nos genere una pérdida fuerte de competitividad. Entonces, me parece que una primera instancia, chicos, yo quiero ser bien concreto y práctico, conceptos y aplicación. Voy a mi empresa, vuelvo a mi empresa, después compartiremos cómo está la situación de cada una de sus empresas. Haremos un pequeño 5 minutos de descansito a las 11 y después continuamos. Sería 11 menos 5, pero no más de 5 minutos, yo le voy a dejar una pequeña encuesta. Ahí haremos un pequeño corte, como cada uno no se vaya, simplemente puede ir a hacer un café y volver ahí nomás. ¿Sí? Entonces, lo primero, nos vamos a nuestra empresa y decimos, ¿en qué temporada estamos? De la supervivencia, la estabilización o el crecimiento. Luego abrimos un pequeño debate, pero cada uno lo va pensando. Probablemente ninguno esté en el crecimiento. Ahora, que no estemos transitando el crecimiento no quiere decir que comencemos a pensar. ¿Sí? Entonces, de ese análisis que es estratégico, surgirán luego las respuestas financieras. ¿Estamos, chicos? Yo les voy a compartir mucho material. No quiero ahogarlos con material, sé que no tenemos tiempo. También tengo mucho material en inglés, pero bueno, algo he traducido para otras situaciones y algunas nuevas, y también lo voy a hacer para ustedes, aunque sean los títulos, para que veamos qué se está pensando en Estados Unidos. Nosotros en general tomamos lo que van generando ellos en financiera. Nos es difícil muchas veces adaptar.
estabilización y el crecimiento. Entonces, primer punto dentro de nuestro recorrido de hoy. Voy a mi empresa, vuelvo luego de esta jornada y digo, ¿a dónde estoy? ¿Estoy todavía buscando sobrevivir? Típico de, no sé, sectores hoteleros, gastronómicos, las ventas minoristas. Atravesé ya la tempestad y me estoy buscando estabilizar, lo cual no implica volver a febrero de 2019. Ha habido cambios. En 3 meses hemos generado tal vez cambios más profundos que en los últimos 10 años. Premisa, chicos, que lo aprendido en estos 3 meses luego no se desaprenda. ¿Sí? Lo aprendimos a afianzar el work from home, todo lo que es el teletrabajo, aprendimos a optimizar todos nuestros costos operativos, aprendimos a reducir los costos de estructuras, aprendimos a trabajar y gestionar y liderar equipos virtuales, todo lo aprendido que no se desaprenda con la nueva normalidad, ¿sí? Fundamental. Eso implica la estabilización. Y si ya estamos entrando en esa etapa de estabilización, como probablemente le está pasando al sector de la tecnología, probablemente ya comienzo a pensar en el crecimiento. Y ya vamos a ver qué se está aconsejando a los fines del crecimiento. ¿Vamos bien, chicos, hasta el momento? ¿Sí? Supongo que vamos todo bien, ¿no? Cualquier cosa me van comentando. Bien. Sí, todo bien. Todo bien, correcto. Cualquier cosita me interrumpan y lo que yo pretendo es que generemos nuestros aportes, nuestros comentarios o nuestras dudas. ¿Está? Más allá que al final vamos a tener más tiempo, por favor, cualquier interrupción la vamos generando. A ver, quiero que repasemos algunos datos del contexto, para que estemos en situación. A ver, cuando nosotros nos sentamos a planificar y proyectar nuestra situación financiera, ya ni siquiera diría un año, a un trimestre, a un semestre, a lo que resta del año, yo siempre digo, y quiero que nos llevemos herramientas, así como primero ver en qué etapa estamos, que dibujemos 3 círculos, ¿sí? Que dibujemos 3 círculos. Yo por ahí podría utilizar el lápiz y dibujarlo, pero bueno, me van a salir medio... Discúlpenme que los círculos me salgan un tanto inexactos, pero bueno, ahí está. Estoy haciendo de una manera... Bien, ahí están estos 3 círculos, ¿no? Ustedes en su mente van a imaginar que estos círculos tienen una circunferencia perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces dibujamos estos 3 círculos. ¿Qué me gusta a mí, chicos? Ustedes tienen las diapositivas, pero no quiero convertir, como se han transformado últimamente todas las conferencias, charlas, vía las plataformas de e-learning, como en este caso Google Meet o Zoom, o las específicas como Moodle, en una exposición donde vamos pasando diapositivas, ¿sí? Parece que eso, no, las diapositivas las tienen, vamos a ver algunas, pero yo en mis clases utilizo mucho el pizarrón. Entonces estoy tratando de asemejar el uso del pizarrón. ¿Estamos, chicos? ¿Ah? Esa es la idea. Bueno, entonces, volvemos. Queremos primero analizar cómo estamos y proyectar nuestra situación financiera, ingresos y costos, proyección de ingresos, situación económica y financiera, proyección de ingresos, proyección de costos. En una situación normal, pero también ahora, ¿qué haría en estos 3 círculos? Bueno, lo primero que hago, en el círculo externo, lo que voy a hacer es analizar las variables del contexto, ¿sí? Del entorno. Que algo vamos a ver. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo soy una empresa que exporta servicios, ¿sí? Nosotros tenemos clientes del exterior, una eventual devaluación me va a hacer más competitivo. Un retraso del tipo cambiario probablemente me impacte negativamente en mi ecuación económica si el tipo de cambio no va de la mano de la inflación. Entonces, analizo las variables del contexto y cómo impactan en mi negocio. Fíjense que es muy simple, ni siquiera hace falta ningún programa, tomo un papel afiche o una hoja de cuaderno y lo voy dibujando. En el círculo intermedio, siempre suponiendo que esto es un círculo, lo que yo voy a hacer es analizar qué está sucediendo en mi sector.
o en mi industria. Cuando hago referencia a industria, por favor, chicos, no pensemos que industria es solo la industria manufacturera, la que transforma cosas, como puede ser la industria automotriz. Nosotros estamos dentro de la industria tecnológica, de tecnología, y algunos dentro de lo que es sectores del software y programación, otros de servicios de infraestructura. Bueno, ¿qué está sucediendo en mi sector? Va a ser muy diferente el análisis si estoy en el sector tecnología o si estoy en el sector de la industria automotriz, la industria textil, las industrias de servicios de salud o la industria hotelera o de transporte, ¿sí? Y mi sector puede estar en el contexto, si yo quiero poner un semáforo entre amarillo, rojo y verde, claramente el contexto está en rojo en términos generales, y el sector dependerá. Ya vamos a ver un poco cómo están los tableros, ¿eh? Y en el medio, ¿qué iría en el medio? A ver qué les parece. A ver, alguien me diga, ¿qué va en el círculo central? ¿Mm? A ver, espero que alguien... Porque, La empresa. La empresa. La situación de la empresa. Entonces, en el medio va la empresa, en el círculo central va la empresa, ¿verdad? Por eso yo siempre digo, nosotros somos muy, tal vez, fanáticos de los indicadores, ¿sí? Y de generar estándares para los indicadores. Entonces, yo no puedo generar estándares para los indicadores si no tengo en cuenta estas situaciones. ¿Qué pasa con el contexto, el sector en el que opero y qué sucede en mi empresa? ¿Tá? ¿En qué fase del ciclo de vida de la empresa estoy? Digo, probablemente ahora se reinician los ciclos de vida, ¿sí? Bueno, entonces, voy a mi empresa y digo, a ver, ¿en qué etapa estamos? Supervivencia, estabilización, crecimiento. Luego analizamos contexto, sector y empresa. Ahora, y cómo creo que estos tres elementos, ¿sí?, van a evolucionar en los próximos 6 meses o en los próximos 12 meses. Chicos, yo no puedo hablar de planificación financiera y en términos globales, planificación estratégica, si no hago previamente estos análisis utilizando estas herramientas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito algunas, permítanme en esta clase trabajar de modo genérico. Estoy tratando de ir generando una simulación de cómo sería un proceso, en este caso de análisis y planificación financiera, que es el tema que nos ocupa, ¿verdad? Si vamos a algunas, quiero mostrar algunas imágenes que me parece interesante que las vayamos analizando, ¿sí? Un poco, discúlpenme que esta está en inglés, a ver si se ve, la vamos a aumentar, ¿sí? Fíjense cómo plantean, es muy sencillo, pero cómo plantean los americanos hoy los 5 horizontes a los que ellos estarían enfrentando las empresas, ¿no? Perdón, Primero, Daniel, ¿podrías agrandar un poquito más que no se lee? Sí. Ahí está, ¿se lee? ¿Se lee ahí? Sí, ahora sí, gracias. Perfecto, gracias. No es necesario que leamos todo. En inglés simplemente nos quedamos con los títulos. Digo, yo le estoy compartiendo material que se está elaborando hoy. Son papers de McKinsey & Company, una de las consultoras más grandes del mundo, junto con BCG. A ver si las van a acordar fácil. Bueno, ¿cuáles son las consultoras en management más grandes del mundo? ¿Recuerden la matriz BCG? ¿Sí? La de la incógnita, la estrella, la vaca lechera, el perro, ¿recuerdan? ¿Sí? Y las 7S famosas de McKinsey, que son 2 herramientas de allá de la década del 60, bueno, siguen siendo las más grandes del mundo. ¿Y cómo plantean ellos? Yo quiero que ustedes vean si esto lo podemos llevar a nuestras empresas. ¿Sí, chicos? Primero, la resolución. Abordamos el problema. Tratamos de abordar el problema y lo que mayoría. Tuvimos una crisis, tuvimos la pandemia, la cuarentena, el aislamiento, la caída brutal de la actividad económica. Bueno, fuimos a abordarlo el problema. La resiliencia. Van a escuchar cada vez con más frecuencia el término la resiliencia a nivel organizacional, no solamente hacia las personas. El retorno a esa nueva normalidad. No es febrero de 2019, es una realidad muy diferente. Reimagino mi futuro como empresa y hago los cambios que sean necesarios, ¿sí? Bueno, este es un poco el desafío que tenemos por delante y cómo ellos están planteando la situación de cómo debería ir trabajando una empresa en estos 5 horizontes que le llaman.
Yo un poco lo he resumido en 3: supervivencia, estabilización y crecimiento. ¿Sí? Bueno, vamos un poquito más y voy a mostrarle algunos otros datos de lo que está sucediendo hoy. ¿Sí? Miren, a ver, vamos a estos datos. Este dato interesante, quiero que me digan si se ve bien, son datos del IERAL de la Fundación Mediterránea, nuestro amigo Marcelo Capello en una exposición, así que estoy citando sus fuentes, se los tomé a él. Fíjense cómo acá nos muestra la movilidad de las personas durante la cuarentena. Probablemente que en esta primera clase nos vamos a tomar un espacio para analizar el contexto y que nos va a servir para tomar decisiones a partir de allí. Bueno, acá tenemos casos desde Argentina, que estaría representada por la curva en líneas negras, y otros países. Esta es la movilidad, porcentaje de movilidad, lugares de trabajo respecto a una situación normal, febrero, principios de marzo. Fíjense en la caída, muy fuerte, la caída que tenemos en el caso de Argentina, pero en el resto de los países también. Ecuador, España, Colombia, Chile, Estados Unidos, Brasil un poquito menos, más laxo, Uruguay y Corea del Sur, que siguió con otras metodologías. Y luego comienza levemente una recuperación. ¿Sí? Como para que veamos que la caída en términos porcentual de la movilidad de personas hacia el lugar de trabajo en Argentina ha sido muy similar que en otros países testigos, y la recuperación, la tendencia muy leve, también viene siendo bastante en línea con lo que sucede en otros países, ¿no? Me parece que es un dato importante que nos habla de que la situación en Argentina es bastante similar en cuanto a la inmovilidad con respecto a otros países. Veamos un poquito más algunos otros datos que nos van a ir dando una imagen muy fuerte de lo que está sucediendo en Argentina. Bien, acá tenemos también de la misma fuente, de la Fundación del IERAL, de la Fundación Mediterránea, lo que sería la caída del PBI de Argentina y otros países. Esto en el primer trimestre. Recuerden que Argentina ya venía en caída y esto aceleró la caída. Entonces, la caída del primer trimestre, fíjense que el primer trimestre estamos hablando que solo hubo 15 días de aislamiento, ¿no? Pero la caída es del 5,4% del PBI. En China es el que más cae, por efecto, ahí se originó la pandemia. Y luego tenemos otros países como Francia, Italia, España, etcétera, ¿no? Japón. La caída en Argentina es fuerte porque nosotros ya estábamos como en el segundo subsuelo, así que caímos al quinto subsuelo, más o menos de esa manera. Es decir, estos datos del contexto son elocuentes, si bien nosotros lo podemos tener, lo podemos haber leído, quería compartirlos con ustedes porque me parece que nos permiten dimensionar de una manera más clara la situación, ¿no? Discúlpenme esto. ¿Vamos bien hasta el momento? Por favor, todo el pelo. Cualquier comentario lo vemos, ¿no? Bien. Vemos algunos otros datos. Fíjense que este es un dato interesante a los fines de comparar. Bien, acá lo que tenemos es una comparación entre la crisis de 2001-2002 y la crisis actual, ¿sí? Van a ver que la curva de un color entre anaranjado y marrón responde a cómo evolucionó la economía entre fines del 1998, cuando comienza la recesión, hasta diciembre de 2003. Sé que la caída es muy pronunciada hacia el mes 36, 38, hacia el mes 40, más o menos marzo de 2002, y luego una recuperación que cuesta, que recién se comienza a visorar hacia el año 5 del comienzo de la recesión. Obviamente acá la caída es mucho más fuerte, fíjense que es mucho más abrupta desde que comienza la crisis. Estamos hablando de acá desde abril, acá nos fuimos un poquito más atrás, desde que comienza el proceso de devaluación en abril de 2018, comienza la crisis de nuestra deuda y vemos una caída muy fuerte hacia el mes 24. Ahora, comparto un comentario de la misma Fundación Mediterránea donde dice que la recesión esta vez debería ser algo más
corta, ¿tá? Siempre y cuando, dice, se solucione el tema de la deuda. Algo muy importante, el tema sanitario, perdón, pero yo le agrego también el tema de la deuda, ¿no? Con los acreedores. Es si el problema sanitario se va encauzando, la recesión que estamos viviendo ahora debería ser más corta que la de 2001 y 2002, o dicho en términos positivos, la recuperación debería ser más rápida. Yo creo que hay dos condiciones: que el tema de la evolución de la pandemia vaya mejorando, como aparentemente está pasando en todo el país, menos Buenos Aires y Capital Federal, menos en la zona del área metropolitana de Buenos Aires, una provincia como Chaco, en el resto del país da la sensación que se estaría controlando. Y yo agrego el tema de la reestructuración de la deuda que se está llevando a cabo en negociación entre gobiernos y acreedores, ¿no? Pero la misma Fundación Mediterránea dice, la caída sería más breve, la recesión sería más corta, o la recuperación sería algo más rápido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, parece que esto es un poco para reconfigurar el contexto. No, reitero, no podemos planificar, ustedes tienen, tenemos que planificar y a ver cómo hacemos. Bueno, acá estamos teniendo algunas pautas. Sí, quiero ver si les puedo mostrar alguna imagen más. Bueno, fíjense, esto me parece a mí muy interesante. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Creo que lo que yo vengo recomendando a las empresas, sobre todo tecnológicas, trabajo con varias de ellas al momento de generar su presupuesto, es no centrarnos solamente en lo que nosotros creemos que va a pasar, sino qué está sucediendo con nuestros clientes. Un poco en función de en qué sectores operan nuestros clientes. Y acá tenemos también, como fuente la Fundación Mediterránea, veamos ese semáforo. Miren, ese semáforo comienza hace un año, en enero del 2019. Digo, fíjense este panorama, ¿no? Lo que pasa es que yo veo esta imagen y es tétrica, ¿sí? Está todo en rojo, pero desde hace un año atrás, algunos en amarillo y levemente, muy poquitos, algunos en verde. Por ejemplo, el índice Construya, que es la construcción, que se reactivó un poco en el último trimestre del año pasado, y algunos que estaban en verde, como la producción de automóviles, que había crecido en enero, y la exportación, y algo de los bienes de consumo durable. Todo lo demás estaba en rojo o en amarillo. Y si ven en el amarillo, la mayoría está en negativo. Nada más que considera un amarillo, acá la Fundación Mediterránea, hasta -2. ¿Ah? Pero la mayoría también estaba en negativo. Veamos lo que es marzo de 2020. No estaba completo al momento de esta presentación, no estaba completo abril. Pero las caídas son tremendas. Fíjense las ventas minoristas, la construcción, la producción de automóviles, en fin. Entonces, ¿qué pasa con nuestros clientes? Yo les recomiendo, generemos un semáforo. Y si yo tengo muchos clientes de automotrices o concesionarios, y la verdad que mi proyección va a estar complicada. Si tengo clientes de la industria, lo mismo. Ni que hablar si tengo clientes de la actividad hotelera, de la actividad turística, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con los clientes en función del sector? Es otro indicador. Cuando yo hacía referencia a el círculo del contexto, y cuando analizo el sector, ya no solo mi sector, sino en el sector en el que operan mis clientes. Entonces, esta información, que obviamente luego se las voy a compartir a todas, acá está la fuente, sí, insisto que la fuente es la Fundación Mediterránea. Creo que es una fuente muy confiable en cuanto a datos, y nos está mostrando el panorama. Podríamos decir, no nos sorprende para nada, pero cuando vemos todo el año, en realidad acá estamos viendo 14, 12 más 4, 16 meses, la verdad que es impactante. Por eso digo que estábamos en el segundo o tercer subsuelo, hemos caído más, ¿no? Entonces, vuelvo, ya tengo una tercera actividad. Primero, ver en qué fase estoy. Segundo, analizar contexto, sector y empresa. Ahora el semáforo del sector en el que operan mis clientes, por ejemplo. Por supuesto que yo tengo información un poquito más detallada, todo aquel que requiera algo más de información la podemos ir viendo. Bueno, entonces, dentro de este marco bastante, no quiero llamarle apocalíptico, ¿no? Pero sí un marco de campo de batalla, la verdad que se ha parecido mucho a eso. Quiero que veamos algunas cuestiones de cómo trabajamos o cómo vamos
logrando hilvanar el engranaje de la gestión financiera en todo este contexto, ¿no? Entonces, permítanme, luego podemos volver a otros datos del contexto, pero, a ver, permítanme primero dos cuestiones, nuevas referencias a este hombre que está acá. Este es Ferran Adrià. Me pareció interesante. Yo, en todo este tiempo de cuarentena, o ya tendríamos que llamarle, no sé si hay un nombre específico a los 80, 90 días, noventena, de alguna manera. Creo que yo le decía algo muy recién, como una especie de premisa en lo laboral y en lo personal, que todo lo aprendido no se desaprenda, ¿no? Ese es el punto. Al tener más tiempo, he tenido oportunidad de leer mucho más. Y creo que nosotros desde la academia tenemos un compromiso social. La responsabilidad social es transmitir la posibilidad de todos los conocimientos, lecturas a los cuales accedemos, transmitirlos. Bueno, este es un artículo que salió en El País de España, diario que he comenzado a leer ahora con bastante más frecuencia. Ferran Adrià era dueño de un restaurante que se llamaba El Bulli, que estaba cerca de Barcelona, considerado el mejor restaurante del mundo, el creador de la famosa comida molecular, él es considerado el mejor cocinero del mundo, ¿sí? ¿Y qué dice? Además de ser un gran empresario, ¿verdad? Además de ser un gran empresario, quiero quiero ver si voy a otra. ¿Qué nos dice Ferran Adrià? Quiero mostrarles un ratito un comentario de él. A ver, ahí va. ¿Qué nos dice? Fíjense dentro de este artículo de diario El País que entrevista a referentes empresariales, políticos, pensadores, sociólogos de España. Dice, a nivel económico y empresarial hay que hacer entender a cualquier emprendedor, y ustedes son emprendedores, que el tema de la gestión es imprescindible. Cualquier persona que monte una pequeña empresa tiene que tener nociones de lo que es la gestión, aunque sean pequeñas. La supervivencia económica pasa por esto. Bueno, después da algunos datos, que el 50% de las pymes no duran ni 5 años, el 22% no dura a 2 años, etc. Tiene mucho que ver con la gestión, eso de esto me lo lleva mi gestor, no funciona así, nos hace falta una auténtica cultura de la empresa. Entonces, hoy y en el mundo post-COVID-19, creo que esto se transforma en una necesidad imprescindible, insoslayable. Como dicen los americanos, un must, algo que debo hacer. Así que todas las herramientas de gestión, digo, no seamos austeros a la hora de aplicar herramientas de gestión. Por favor, tratemos hay herramientas muy sencillas y de muy práctica aplicabilidad. Así que nos inundemos de herramientas de gestión. Veamos un poco cómo compatibilizamos la gestión financiera con todo esto. ¿Se alcanza a ver bien, chicos? ¿Sí? Miren, nosotros tenemos dentro de... ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Alguien que me lo diga por micrófono? Sí, muy bien. Todo okay. Correcto, se escucha bien. Bien. Es decir que yo puedo trabajar o desagregar la gestión financiera, que es el motivo que hoy nos ocupa, tal vez en estos 5 círculos, ¿no? Podría haber más, podría haber menos, pero bueno, es un poco lo que yo he tratado de trabajarlo, ¿no? Ahora, uno podría decir por dónde empiezo, y la verdad que se podría empezar por cualquiera, pero vamos a tratar de seguir un orden de las agujas del reloj. Discúlpenme, pero esta parte yo creo absolutamente necesario ir hacia el concepto y que ustedes luego puedan ir bajándolos, ¿está? Pero no me parece haber aplicación práctica, pero creo que sin conceptos que además son conceptos que hoy, reitero, están expuestos a una revisión de paradigmas, ¿está? De todas maneras, creo que estos conceptos o esto que estamos viendo en esta imagen no cambia. La planificación es clave. Digo, es muy difícil que yo pueda lograr un crecimiento sustentable, vamos a ver qué significa esto, sin una adecuada planificación.
Acá hablamos de entorno VUCA, esto seguramente ustedes lo han escuchado mencionar, estos entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, nunca más aplicable este término que hoy. Esto no es un término nuevo, esto surge ya en los 90 en Estados Unidos, me parece que ahora se ha hecho más conocido en la Argentina, nunca más aplicable en el mundo que en este momento. Objetivos y estrategias. Por suerte tengo posibilidad de ser docente en muchos MBA, varios MBAs, prácticamente todos los que se dictan en Córdoba, Católica, Siglo XXI, Universidad Nacional, ¿sí? También en las especializaciones en dirección financiera, las dos que hay, Siglo XXI y Católica. Bueno, uno de los grandes problemas en la gestión, y veo muchas veces cursos donde hablan de gestionar a través de los indicadores y formular indicadores, está correctísimo, porque el indicador me va indicando, valga la redundancia, o me va mostrando la evolución de mi desempeño. Ahora, no tiene sentido trabajar con indicadores si previamente no nos fijamos objetivos, a dónde queremos llegar y cuál es la estrategia, el camino para llegar. Entonces, objetivos, estrategia, presupuesto. Si no hay objetivos, el presupuesto es solamente una jugadita o un ensayo, un divertimento con la planilla, con una hoja de cálculo del Excel. Debe haber objetivos para que mi presupuesto sea sólido. Que sea sólido quiere decir que le acierten todo, no es una competencia bien quien adivina más, ¿sí? Y estado financiero proyectado, estado de resultados en general. Digamos, eso implica una adecuada planificación. ¿Es difícil? No. Lo que debemos tener es un método. Un método. Cualquier área financiera de una pyme lo puede llevar a cabo. No hace falta programas sofisticados. Y en una startup más todavía. Pero como decía Ferran Adrià, gestión. Segundo, información para la toma de decisiones. Bien, ya vamos a ver, porque quiero compartir con ustedes lo que están recomendando hoy los papers americanos, y hablan del reporting o la información hoy como un elemento clave para la nueva normalidad, ¿sí? Seguramente, si nosotros nos desempeñamos en una corporación, estamos muy acostumbrados a los procesos de reporting y a los análisis. En una pyme no, en una startup menos. Bueno, es hora de incorporarlo, ¿no? Generar un sistema de información gerencial, fundamental. Las grandes decisiones en la finanza, las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento. Cuando ustedes proyectan, no hacen otra cosa que estimar movimientos de fondos. Fondos que van a ir hacia inversiones y luego la pregunta, bueno, ¿cómo vamos a obtener esos fondos? Entonces vienen las decisiones del financiamiento, ¿sí? Hoy es clave, ¿en qué voy a invertir los próximos 6 meses? Mis recursos, que además van a ser escasos, ¿sí? Es una pregunta clave que encierra una respuesta muy meditada. Yo quiero que entre todos compartamos esa respuesta. Siempre digo, hoy debemos tener y anotemos este término, preferencia por la liquidez. Preferencia por la liquidez. ¿Y qué implica esto? La preferencia por el dinero. No es hora de generar tantas especulaciones, ¿sí? Les voy a contar ejemplos de empresas con las que yo interactúo. Recuerdan a principios de abril cuando los bancos salieron a ofrecer los créditos a la tasa del 24%, un poco exigidos por el gobierno, para pequeñas y medianas empresas o aquellas que estuvieran en una situación de impacto negativo por el coronavirus. En general los bancos terminaron dándole estos préstamos más que todo a sus clientes y a quienes tenían posibilidad de luego pagar, ¿no? De devolver. Bueno, en muchos casos me costó bastante convencer a algunas empresas que tomaran estos préstamos, que los bancos se los querían meter como por fuerza. Acá está el préstamo, tómenlo, por favor. Y muchos por ahí se resistían, con cierta lógica, diciendo, ¿para qué me voy a endeudar? ¿Será necesario? Etcétera. Bueno, era un momento de muchísima incertidumbre. Y acceder a un préstamo en condiciones bastante razonables creo que nos hacía cumplir con este principio de preferencia por la liquidez. Aun cuando yo tuviera dudas si necesitaba o no el préstamo, si era conveniente o no endeudarme, en este caso la opción de la preferencia por la liquidez me llevaba, aunque ante la duda, yo debía decidir tomar el préstamo, ¿tá?
Después, si lo utilizaba o no, era otro análisis, pero en ese momento de incertidumbre prima la preferencia por la liquidez. Encima, cuando yo tengo condiciones razonables de endeudamiento. ¿Sí? De esto se trata la preferencia por la liquidez. Aún perdiendo rentabilidad. ¿Está claro? Aún perdiendo rentabilidad. Ustedes van a ver que siempre son dos factores que nosotros analizamos: rentabilidad, liquidez, riesgo. Acuérdense de este triángulo: rentabilidad, liquidez, riesgo. Tengámoslo como una premisa más. Y ya van varias. Repito, rentabilidad, liquidez, riesgo, no siempre van en el mismo sentido. Acá, ¿qué teníamos que lograr? Preferencia, son momentos de optar por la preferencia hacia la liquidez. De esta manera, probablemente nuestra rentabilidad caiga, pero asimismo, o de la misma forma que cae la rentabilidad, logramos también disminuir en parte nuestros riesgos. ¿Sí? Entonces, un poco la recomendación que yo daba a las empresas, ¿no? Está pasando lo mismo, fíjense, y podemos analizar con el tema de los ATP ahora. Y finalmente el valor como conclusión de todo esto. ¿Qué buscamos, chicos? A ver, es clave. ¿Qué buscamos? Nuestro objetivo en las finanzas, lo vamos a escribir, debe ser buscar la manera de que la empresa sea cada vez más valiosa, valorizar a la empresa. Los 4 círculos que estuvimos analizando, y ya vamos a desgranar algunos conceptos más, deben ser gestionados de tal manera de lograr que la empresa sea más valiosa, valorar a la empresa. Ese es el punto. Ese debe ser siempre nuestro objetivo desde la finanza. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Ahí, entonces, este es un poco lo que implica la gestión financiera en términos generales. Estos 5 pasos, estas 5 etapas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna aclaración hasta el momento? ¿Alguna acotación? ¿Algún comentario? ¿Nada? Dani, María Eugenia Carabelos, ahí en Sí. el chat, está consultando recomendaciones de herramientas de gestión. Bueno, esa, a ver, vamos al chat. Vamos al chat, a ver qué tenemos en el chat. Por favor, habiliten el micrófono. Podría recomendar, bueno, es lo que comenzamos a ver ahora, María Eugenia. Ya hemos partido. Las herramientas no quiere decir que sean precisamente elaboraciones muy complejas. Digo, hemos comenzado por esto. Primero, detectar en qué fase, cuál de las 3 temporadas estamos. Luego, los círculos. Hemos avanzado hasta los círculos y ahora comenzamos a ver toda una serie de herramientas. Así que van desde el análisis a la planificación y a la generación de valor. ¿Estamos de acuerdo? Son las herramientas. Ahora, vamos a estar más centrados en las herramientas de planificación. Esa es la idea. Luego, como herramientas estratégicas hay muchísimas, pero nuestro objetivo es ver las herramientas de planificación fundamentalmente. ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? ¿Venimos bien hasta el momento? Sí, excelente, gracias. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, ¿quieren hacer una breve pausita de 5 minutos? No más de 5 minutitos, así continuamos y somos respetuosos con el tiempo. Perfecto, ¿Y permanecemos acá café? conectados, ¿verdad? Permanecemos conectados totalmente. Yo lo que voy a hacer, les voy a pasar, mientras tanto, por el chat, por el chat, les voy a pasar un link que nos lleva a una muy breve encuesta, ¿sí? Ahí está el link, que nos lleva a una muy breve encuesta que nosotros estamos realizando para relevar cuál ha sido el impacto de la epidemia y del aislamiento en nuestras empresas, ¿sí? No hay que dar nombre de empresa para nada, en absoluto, pero bueno, lo venimos haciendo en cada una de las capacitaciones, acá con el clúster y con las universidades, y vamos teniendo una referencia de cómo ha impactado. En realidad, algunas preguntas pueden estar un poquito desactualizadas porque esto fue formulado en abril, pero bueno, queremos tener el mayor número de casos. Es muy práctica y en este formulario lo hacemos.
Entonces, 5 minutos, tomamos un respirito, tomamos un poquito de agua, café si es necesario, y continuamos con los contenidos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, gracias, Daniel. Le había escrito por el chat para no interrumpirte. Muy amable por la respuesta. Claro, María Eugenia. Lo que comenzamos a ver ahora, sobre todo, son herramientas, donde vamos a tener herramientas para el análisis y para la planificación financiera. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer, María Eugenia. Lo que yo quiero que en estas 3 semanas, ustedes verán que, a ver, las clases son las clases. Este intercambio, no quiero llamarle tanto clase, este intercambio que estamos generando en este ámbito es para orientar este proceso, para apuntalar este proceso. Pero también tenemos que ser conscientes que nuestro programa no es que esté compuesto de 3 clases. Estos son 3 encuentros. Pero nosotros comenzamos hoy 9 de junio y terminamos el 23 de junio. Entonces, durante estas 2 semanas tenemos que ir nosotros, ustedes y yo, desarrollando y comprometiéndonos a desarrollar todo un proceso que implique que luego de estas 2 semanas, que son breves, sin lugar a dudas, nosotros podamos hacer cosas que no hacíamos antes o hagamos mejor las cosas que hacíamos antes, algunas cosas. No, por supuesto, esto no es una maestría, no, pero son 2 semanas donde, si nosotros nos comprometemos, vamos siguiendo el material, vamos realizando las actividades prácticas que yo les voy a ir dando en cada reunión, vamos a ir logrando un avance, ¿sí? Obviamente que en el medio nos vamos a poder comunicar. Seguramente Daniela allí les ha enviado también por mail un link al cual, si ustedes ingresan, van a ir a una plataforma, una especie de campus virtual, ¿sí? Seguramente Daniel les ha enviado ese link, si no, luego les envío. Se los vamos a enviar al final del encuentro. Y bien terminemos, enviamos el... Listo. Entonces, si ustedes, chicos, ingresan a ese link, que allí están las indicaciones, usuario, el mail que les informaron al clúster cuando hicieron la inscripción, y ahí van a entrar con una clave que es el número 1, después ustedes la cambian, van a ingresar a un campus virtual donde va a estar subido todo el material que vayamos desarrollando, e incluso vamos a generar algunos foros, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque, como yo le decía a Daniel, si nosotros lo hacemos vía mail, los mails también va a estar la información vía mail, pero por ahí los mails se van viendo, van surgiendo otros, hay que rastrearlos, etc. Entonces, en este campo virtual van a tener todo ordenada la información y los materiales que vayamos utilizando en clase. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, bárbaro. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, la encuesta en 2 minutos la hacemos y nos sirve de ver la situación en cada una de nuestras empresas. ¿Mm? Daniel, tengo una consulta. En base a estos datos también nosotros vamos proponiendo. ¿Te puedo hacer una consulta, Daniel, mientras dura el break? Vamos proponiendo temáticas y vamos proponiendo distintas capacitaciones. Sí. Mencionabas que habías recomendado a tus clientes optar por los préstamos a tasa 24 y seguramente también por el ATP. ¿Qué repercusiones has tenido o crees vos que ha tenido, desde tu perspectiva, las resoluciones posteriores relacionadas con el mercado libre de cambios? Mira, con respecto a los préstamos que ofrecían los bancos, esto fue por abril allá, que se generó cierta polémica, porque en general quienes no tenían todo un proceso de calificación bancaria o, por ejemplo, operaban con muchos niveles de informalidad, les era muy difícil acceder a estos préstamos, ¿no? En general, aquellas pymes que ya tenían una calificación, los bancos casi que le pedían por favor, porque los bancos, ¿qué sucedía, chicos? Los bancos preferían prestar a sus conocían, ya tenían información y ya estaban calificados, ¿verdad? En ese caso, yo recomendé en todas las situaciones posibles esto de la liquidez, tomar ese financiamiento. En general, ese financiamiento ofrecido por las instituciones financieras estaba un poco en relación a un porcentaje determinado. Creo que muchas empresas lo tomaron, aún aquellas que no tenían un horizonte de riesgo alto, no estaban en ese semáforo en rojo, como vimos recién, ¿sí?
La mayoría los tomó. Yo creo que fue una buena decisión. ¿Qué decían algunos? ¿Qué me planteaban algunos? Bueno, pero la tasa no bajó. Esos créditos del 24%, que en definitiva la tasa final era un poquito más, casi 27. En general la tasa no bajó y yo recomendaba, mire, yo no puedo saber qué va a pasar entre un mes, pero esta plata está disponible, yo la tomaría porque esto me daba a mí, me aseguraba a darle más consistencia y más certeza al flujo de fondos. ¿Sí? Y vuelvo, optaba por este concepto, digo, no me gusta dar recomendaciones sin argumentos, ¿está? Sí, porque acá había una preferencia por la liquidez. Con respecto a los ATP, acá se planteó una situación que al principio no fue tenida en cuenta la toma después de, ya casi sobre el filo de la presentación. En un primer momento había una serie de limitaciones para operar en los mercados bursátiles, el dólar, el MEP, Mercado Electrónico de Pago, como el CCL, pero para las empresas que tenían más de 800 empleados. ¿Sí? Lo se generalizó para todas las empresas, lo único que varió es el plazo. A las empresas de más de 800 empleados le impuso una restricción para operar en estos mercados por 24 meses, a las empresas de menos de 800 empleados por 12 meses. Entonces, muchas empresas que decidieron, bueno, nos bajamos de los ATP porque no queremos perderlos en los mercados paralelos. No hablo de los mercados informales, del blue, no, hablo de mercados absolutamente legales, que son los mercados bursátiles, ¿no? Es decir, el dólar a través de la bolsa, que es un operatorio donde yo compro dólares a través de la compra de títulos públicos, pesos, y luego vendo, ¿verdad? Entonces acá hubo toda una situación no sé llamarle temor, empresas valoraron que el plazo de restricción era muy amplio, preferían resignar los ATP, pero seguir teniendo la posibilidad de operar en los mercados bursátiles. Entonces, en esto yo me fijaba en la situación de cada empresa, ¿no? Si estoy hablando de una empresa tecnológica, por ejemplo, reservas en dólares, en realidad la restricción está para la compra de dólares, no para la venta. Entonces, yo acá, en el caso de una empresa, ¿qué es la situación de cada empresa? Obviamente, si estamos hablando de una empresa del sector hotelero, del sector turístico, evidentemente, ¿qué va a estar pensando en los dólares del sector bursátil? Evidentemente, si está en una situación de supervivencia y con serias dudas de sobrevivir. Entonces, aquí no. Bueno, yo creo que el plazo de restricción es muy amplio. Entonces, el hecho de no poder operar en los mercados bursátiles es una restricción fuerte. De todas maneras, ahí es donde hay que analizar la situación de cada empresa en particular, ¿no? Perfecto, gracias. Ese es el... ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí no se escucha nada. Bueno. Ahora sí se escucha. Perfecto. Bueno, no sé si más o menos quedó clara la respuesta, ¿sí? Sí, quedó. Sí, claro, muchas gracias. ¿Claro? Perfecto. Bueno, ¿la pudieron hacer? Sí, también. Chicos, ¿pudieron hacer la encuestita? ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Seguimos? ¿Continuamos? Listo. Perfecto. Entonces, ¿está todo bien? ¿Está bien el sonido? Bueno, continuamos. ¿Les parece? Son 11:03. ¿Continuamos? Correcto. Bueno. Continuamos. Perfecto, continuamos. A ver, disculpen y se los aclaro, en esta primera clase lo que yo pretendo es repasar conceptos, esa es la idea es repasar conceptos.
que en algunos casos los tenemos, en otros casos vamos enriqueciendo. Estos son los objetivos de nuestra capacitación. Les dejo el material para que ustedes los vean. Estamos buscando cumplir con ese primer objetivo. Los materiales que tenemos hoy, el material que tienen hoy lo vamos a utilizar en esta reunión y en la próxima. Es un poco la lógica final, lo he repetido. Ahí como a modo de carátula vamos siguiendo la saga de Star Wars. Y en realidad no es ni es que yo sea un fanático de Star Wars, pero lo interesante es que Star Wars comenzaría, el primer capítulo de Star Wars sería en realidad el capítulo 4, después volvemos hacia atrás, volvemos a la precuela, seguimos con la secuela. Entonces, esto representa distinto, es como la serie Dark. O sea, yo tendré que cambiar esto ahora por la serie Dark, ¿no? Que vamos de un año para otro, que ahora se está por estrenar la nueva temporada. Bueno, y de alguna manera creo que se nos está pareciendo la lógica financiera a como que si estamos yendo y viniendo, y están cambiando muchos paradigmas, ¿no? Entonces, cuando yo me detengo un poco en las decisiones, recuerdan recién los círculos que veíamos, ¿verdad? Díganme si hay algún problema, me hablan en el micrófono, no se escucha bien, no se ve bien, pero entiendo que se está viendo bien. A ver, yo les decía, cuidado al momento de comenzar a planificar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo digo, si nosotros en vez de simplemente decir que vamos a planificar ingresos y costos, atendamos este cambio de paradigma también. Decimos, vamos a planificar inversiones y financiamiento, creo que estamos logrando un alcance mucho más financiero y no solamente contable. Después me comentarán si hay algún contador en el equipo, probablemente sí, en el equipo de trabajo que estamos hoy todos acá compartiendo, pero por ahí estamos contaminados, yo soy contador, de esa lógica contable. Yo hablo bien de la lógica financiera, ¿sí? Entonces, es que en definitiva, de lo que se trata en nuestra empresa es de invertir y financiarnos, ¿está? Y a partir de allí generamos resultados. Invertimos en todo lo que vemos acá, en equipamiento, amoblamiento, etcétera, todo lo que son los activos fijos, vehículos, etcétera. Invertimos en intangibles. Estas marcas que están acá representan los intangibles, cada vez más valiosos. A propósito, yo te voy a repetir un poco algunas cuestiones, una capacitación que había hecho en Fiat, y estaba viendo un material, y me fui hasta un material de una capacitación que di en el año 2009. En la capacitación habíamos puesto el ranking de empresas más valiosas, y estaba encabezada por Coca-Cola, y creo que estaba Microsoft por ahí. Y, por ejemplo, Amazon, Google, Apple, me aparecía, y en solo 10 años cambió todo esto drásticamente, ¿no? El poder de los intangibles, ¿no? Es hoy una inversión cada vez más fuerte. La inversión en clientes, cuando yo decido financiar a mis clientes, es otro concepto que yo quiero que lo incorporemos. Ya, el cliente es una decisión de inversión, es plata que yo aplico a satisfacer requerimientos de mis clientes, ¿no? Y a mantenerme competitivo. Entonces, otro fuerte, sobre todo nosotros dentro de empresas prestadoras de servicios. Digo, por ahí ese cambio de enfoque, pero vamos, no solo ingresos y costos, sino también inversiones y financiamiento. Pero toda aplicación de dinero es una inversión, chicos. Toda, excepto, digamos, pagar impuestos, que puede ser bastante criticable, bastante como diríamos, que no goza de buena prensa, ¿verdad? Pero que lo tenemos que hacer. Si decidimos tener Estado, hay que financiarlo, ¿no? Pero veamos que toda salida de dinero, en definitiva, es una inversión. Y la pregunta es, ¿por qué es una inversión? Y va a ser una inversión porque lo que buscamos es generar un resultado. Y cada vez que disponemos, que resignamos dinero para una aplicación, buscamos con eso generar un resultado, a esa aplicación la vamos a emparejar o la vamos a poner en línea con una inversión. Es un sinónimo de inversión, ¿no? Y acá traigo una filmina una diapo muy nuevita. En realidad estoy haciendo un programa de Big Data, no para programar, obviamente, pero sino para conocer un poquito más, con la Universidad del SEMA, en Buenos Aires. Y la verdad que por eso la tomé de él, y me parece muy interesante. Bueno, data is the new oil, como que la información es el nuevo petróleo de empresas.
concepto fuerte, se los dije recién. Nuestro propósito es que nuestra empresa valga cada día más. Fíjense, acá está la manzanita de Apple, hoy vale, no sé, habría que ver el valor actual, pero más de $1 billón, $1,2 billion, cuando hizo tiempo estaba en $1,4 billion, ¿ya? Trillones para los americanos, billones para... Fíjense, todas las empresas petroleras que entran dentro de la manzana, incluso Shell y British Petroleum, que son las dos más dentro del valor de la manzana, el valor de Apple, ¿no? Entonces, la información es clara, es que aquel que logre procesar la mayor cantidad y calidad de información, tanto del contexto del sector como de la propia empresa, va a contar con ventajas competitivas mucho más claras, ¿sí? Se está apuntando, como ya lo vamos a ver, a un rápido crecimiento, no a un gradual crecimiento de mis ingresos. Eso es lo que se está trabajando desde Estados Unidos. Un dato muy concreto que ustedes perciban. Los indicadores de mayo en Estados Unidos fueron bastante más auspiciosos de lo que se esperaba, ¿tá? Entonces esto tanto estaría dando lo que está pasando en Europa una recuperación un poquito más rápido de lo esperado. Ustedes vieron que se ha puesto de moda discutir si la recuperación va a ser en U o en B corta. Bueno, probablemente ni una ni otra, no es que sea tan rápido como la B corta, pero sí habría, vuelvo al condicional, algunos indicadores diciendo que la recuperación de la economía global puede ser un poquito más rápido. Y cuando financiamos, chicos, nos financiamos de dos formas: la deuda o el capital propio. De eso trata la gestión financiera. Digo, ¿por qué me detengo en concepto en esta clase? No puedo comenzar a planificar si yo no tengo claro estos conceptos y qué quiero hacer en función de mis conveniencias, ¿sí? Financiar es asignar riesgos, absolutamente. La deuda, quien presta, asume un rol pasivo, sin duda, porque no gestiona la empresa. Y equity o el capital, evidentemente, es el aporte de los socios que toman decisiones, ¿sí? Entonces siempre surge la pregunta: ¿me financio con deuda o capital propio? Entonces, fíjense, recién yo les puse el ejemplo bien clarito de los préstamos que ofrecían los bancos a una tasa del 24%, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que yo tenía un problema económico, no podía hacer frente al salario de mis empleados, o bueno, si bien no estaba en una situación compleja en marzo o abril, se me planteaba un escenario incierto y quería darle cierta consistencia. Tenía dos alternativas, y le pongo un ejemplo concreto. Tengo reservas de empresa, tengo reservas, ¿sí? Son de los socios, en definitiva, no se han distribuido a los socios, están en la empresa, en algún momento serán de los socios, pero en el momento están en la empresa. Entonces, ¿tengo reserva o tengo la posibilidad de financiarme con el banco, con estos préstamos, a una tasa del 24%? ¿Qué hago? ¿Sí? Vamos a suponer que soy una empresa que no está de sectores critiquísimos, que no tenía opción, ¿no? Sectores que está viendo que puede haber impacto, algunos de sus clientes están en cuadrantes rojos, dicen, bueno, perfecto, acá tenemos la posibilidad. Ante la posibilidad de incertidumbre y de cierta volatilidad de mi flujo de fondos, lo que pretendo es lograr cierto colchón. ¿Qué hago? ¿Utilizo mis reservas o tomo un préstamo? ¿Qué les parece? A ver, ¿alguna opinión allí? ¿Por micrófono? ¿No hay ninguna? Sí, yo quería, bueno, consultar ahí porque el tema de los préstamos generalmente es mucho más complicado a la hora de acceder en algunos casos por el tema de las garantías, casos, me parece. Porque, por ejemplo, depende del monto que quieras acceder. Por ejemplo, si vos querés expandirte o crecer, digamos, en otras localidades o en otros países, normalmente los bancos no tienen esa espalda o no tienen planificado ese tipo de préstamos. Y normalmente vas para ir y pedir un crédito a un banco, vas al ejecutivo y el ejecutivo ni directamente no te da mucha bolilla y te pide datos de hace 10 años, por ejemplo, para validar tu solvencia y el crecimiento y lo demás. En el caso de las startups, por ejemplo, tienen 1, 2, 3 años, y en general la mayoría está con inversión propia y
en muchos casos a pérdida, entonces no te quieren dar préstamos. Entonces la única solución que a veces se da es buscar inversión, pero a la hora de buscar inversión tampoco hay demasiada información como para acceder de manera rápida, o sea, de manera fácil a un crédito. Obviamente siempre tenés que calificar y lo demás, bueno, eso es parte de la empresa. Pero bueno, en general, digamos, la oferta que se ve, digamos, tanto de préstamos que están orientados más a la parte minorista, no es muy buena. Y bueno, la financiación también, bueno, obviamente eso es un camino para acceder a financiación de equity. Sí. Absolutamente. En el caso de una startup, en el caso vedado el canal bancario. ¿Sí? Vedado no porque esté específicamente prohibido por una normativa, sino como yo no tengo antecedentes para calificar y no poseo garantías, ya que el banco va a requerir a la hora de generar un apoyo financiero, una asistencia financiera, obviamente un plazo determinado, una tasa de interés. Cuando la startup no puede ofrecer garantía, en general tampoco hay historia, entonces el sistema bancario no ha generado, o no lo ha generado de manera suficiente, mecanismo para financiar startups, asumiendo riesgo. En realidad, esa función está, que son inversores ángeles, o lo que puede ser fondos de venture capital, que están dispuestos a asumir una mayor dosis de riesgo. En este se van a quedar a cambio con una participación del capital, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver en la próxima jornada, cómo valorar a mi startup, suponiendo situaciones normales o que atravesemos el mundo. Entonces, el banco es muy difícil obtener financiamiento para las pymes, también es complejo. En este caso, no tanto por la insuficiencia de fondos, sino por los altos costos. Por eso en este cable creo que era conveniente. Daniel. ¿Verdad? Entonces, allí donde se plantea una situación de... Escucho. Sí. Quería agregar algo a lo comentado con el tema de los bancos. Creo de que las startups, más allá de una cuestión de índole de lo que es la imposibilidad de acceder a los créditos, también está el análisis de lo que sería qué rentabilidad sobre el patrimonio se obtiene en la medida en que uno le incorpora el costo financiero del crédito que toma. Y eso hay que evaluarlo tanto a nivel local como internacional, porque habitualmente las startups hoy por hoy están apuntando al mercado internacional, digamos con una visión internacional y no solamente argentina. Cómo armar ese mix y decir, che, voy a tomar un crédito. A ver, este costo financiero me va a permitir incrementar la rentabilidad de los accionistas o va a deteriorarla. Creo que es un tema a considerar más allá de las limitaciones que implica conseguirlo. Ahí creo que lo perdimos, sí. A ver, le demos unos minutitos. Parece que se cortó. Le demos unos minutitos para que vuelva a conectarse. Tenía un backup en el teléfono, así que supongo que se vuelve a conectar. Ahí está. Acá estoy. Estás con el micrófono silenciado, Dani. No se escucha. Ahí está. Bueno, ¿ahora sí, Oscar? Sí, bien. Ahí se escucha. Bueno, sí, ahora sí. Vos me estabas sí. Recién haciendo una intervención allí. ¿Sí?
No sé, la última parte se me fue un poquito la conexión o el audio y no escuché. No, no sé hasta qué parte, No, pero me estás diciendo del básicamente, análisis de la rentabilidad después del financiamiento. claro, en la medida en que la rentabilidad adicional o marginal que genera el préstamo que vos tomás en lo que sería el apalancamiento, para decirlo de alguna manera, sí, te permite esa toma de crédito generar mayor rentabilidad para la empresa, es válido. Sí, lógico. En la medida en que vos tomas un costo financiero típico de la Argentina, donde es muy difícil equilibrar la rentabilidad del patrimonio o con respecto a lo que es la tasa, evidentemente es para conseguir uno de esos objetivos que vos planteas, que es sobrevivir a través de generar más liquidez, pero a su vez la rentabilidad empieza a decaer. Entonces es un punto muy complicado para una empresa que está saliendo, tomar una decisión de me fundo por iliquidez o preservo una liquidez tomando un crédito que es no rentable, pero me permite patear para adelante en este contexto y después ver cómo la soluciono. Sí, absolutamente es eso. Por eso yo recién, cuando ponemos el ejemplo de los préstamos a tasas al 24%, que en definitiva era un poquito más, decía, en ese contexto sí era conveniente un financiamiento. ¿Ah? ¿Por qué? Porque buscamos la preferencia por la liquidez y este análisis que vos planteas. Cuando yo me financio con fondos de terceros, ¿cuál es el análisis que debo hacer, Oscar? Primero, que la rentabilidad que yo voy a obtener aplicando fondos sea mayor que el costo de haber obtenido esos fondos. Ese es el análisis. Y ese es el análisis que se hace en situaciones normales, y por eso yo decía, la referencia que yo te hacía no es tanto la ausencia de fondos, porque la verdad es que los bancos tienen una liquidez muy alta en este momento y lo tuvieron durante los últimos años. El problema es el costo excesivo del financiamiento. Entonces, si vos estás analizando un proyecto determinado y querés financiar ese proyecto con fondos de tercero, la verdad que vas a necesitar una tasa lo suficientemente alta de retorno de ese proyecto para que te cubra el costo de financiamiento. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, estamos de acuerdo. Claro, ahora, hoy por hoy, en un contexto actual, ¿qué es una tasa razonable para financiar un proyecto a mediano plazo? Claro, lo que sucede es que una cosa es el escenario incorporando el contexto de pandemia y aislamiento, otra cosa es en situaciones normales, pero no hagamos hipótesis y vamos a lo que sucede hoy, en este momento. A ver, una tasa razonable, ¿qué debería cubrir? Una tasa debe cubrir riesgos. Y en esos riesgos, ¿qué vamos a encontrar? Primero, ¿cómo vamos a descomponer ese riesgo? Esto lo vamos a ver en la próxima clase, en el próximo encuentro. Lo vamos a descomponer a partir de un riesgo global, un riesgo local, ¿sí? Que este es muy alto, y un riesgo del sector en el que opero. Entonces, estamos hablando de que no hay un solo riesgo. En función de estos tres riesgos, reitero, el riesgo global que implica ejercer cualquier tipo de actividad económica, el riesgo local, que sería el riesgo de generar una actividad económica en el marco argentino, y otra cosa el riesgo que implica el sector. Entonces, por ahí no podemos hablar de una sola tasa de rentabilidad esperada, ¿no? Entonces, en función de eso también vamos a ver cuál es el costo razonable del financiamiento, porque nosotros podemos hablar de que el costo es razonable o no en función de la aplicación que le voy a dar a esos fondos. Para que huyamos, tratemos de eludir la trampa monetaria o la trampa de la inflación. Si yo digo, estoy proyectando una inflación anual del 40%, y de pronto logro un financiamiento al 25%, diría, una vez que hemos salido de esta situación, perfecto, es una tasa razonable, una tasa baja, tomo ese préstamo. Pero resulta que analizar mi proyecto de inversión, la tasa o la rentabilidad que me va a devolver es del 15%, evidentemente que esa tasa del 25%, por más que haya estado ubicada por debajo de la inflación, no me va a sumar valor.
¿Sí, Oscar? Ese es el punto. Ahora, siempre es un análisis a priori. Luego, la realidad me puede demostrar lo contrario. Pero es el análisis que yo debo realizar al momento de generar búsqueda de financiamiento. ¿Verdad? Ese es el punto, Oscar. Ahora, si nosotros estamos atravesando una situación altamente incierta, como la que hemos vivido en los últimos meses y probablemente sigamos viviendo, al momento de recomendar o no un préstamo, por ejemplo, esto del 24% que se ofrecía al principio, digo, tomémoslo para darle preferencia a la liquidez, en este caso. Más allá que después no lo apliquemos a un proyecto de inversión, solamente le dábamos cierta consistencia, cierta a nuestro flujo de fondos. ¿Está, Oscar? ¿Sí? Perfecto, Daniel. Perfecto. Bárbaro. Quiero seguir un poquito más y voy a volver a presentarla, a compartir la pantalla y quiero mostrarles algunas cuestiones vinculadas a lo que hoy se está trabajando, reitero, por allí en los países desarrollados y qué se está buscando. ¿Alcanzan a ver allí esta imagen que tiene 4 estrategias? Estaría bueno si lo pudieras ampliar un poco. A ver, no se ve bien allí. A ver, voy acá. Aguarden 2 segundos. Aguarden 2 segundos que... Esperemos un poquito. A ver. Ahí voy. A ver. Bueno, ahí se ve mejor. Porque me va tomando... ¿Se ve mejor ahí? Sí, gracias. Bueno. Sí, porque la otra me toma tal cual la pantalla y no me la... A ver ahí. Bueno, ahí estaría mostrando, pero bueno, a lo mejor la muestra. Ahí está. Bueno, la verdad que me va hacia el modo presentación. Bien, ahí tenemos 4 estrategias para comenzar a trabajar en nuestra planificación. Dice, lo primero es recuperar ingresos de manera rápida. No plantearnos un enfoque demasiado gradual, ¿no? Esto no quiere decir que luego lo podamos llevar a la práctica, ¿no? Son recomendaciones que se están generando para empresas a nivel de los países desarrollados que nosotros podemos replicar o no dependiendo de cada situación. Es decir, volver, si se quiere, a ese estadio de startup. En startup en general los ingresos, si nosotros logramos un producto atractivo, generan un crecimiento bastante abrupto en las primeras fases de vida. Entonces, buscar una estrategia de crecimiento rápido de ingresos. Por supuesto que acá va a estar involucrada el área comercial de una manera muy fuerte. Entonces, a través de una planificación y de una estrategia comercial agresiva. Ese es el primer punto, buscar una recuperación de ingresos rápido y no en un plazo demasiado gradual. ¿No? Vamos a recuperar los ingresos que teníamos en el 2019 de acá a 3 o 4 años. Bueno, tratar de plantearnos una hipótesis de recuperación de ingresos en forma de V corta. Segundo punto, reconstruir operaciones. Relacionado a todo lo que pensábamos o lo que planteamos al principio. Si nosotros hemos logrado avanzar, aprender durante estos 3 meses y hemos racionalizado, optimizado nuestra estructura operativa, bien, perfecto, persistimos, reconstruimos y todo aquello que no sea óptimo buscamos modificarlo. Ejemplo, todo lo que es costo en estructura. Si nosotros antes necesitábamos espacio equivalente, no sé, a 200 metros cuadrados y ahora con el teletrabajo solo necesitamos 100, es el momento de reconstruir operaciones buscando disminuir los costos operativos. Una planificación fuerte en la disminución de los costos operativos, porque esto va a constituir una ventaja operativa, va a contribuir a mejorar nuestros márgenes. Tercer punto, repensar la organización. Ya vamos más hacia lo que sería el esquema organizacional, el organigrama, las funciones.
básicamente en procesos y asignaciones de responsabilidades a las personas. Creo que probablemente esto nos ha dado a nosotros la posibilidad de trabajar de una manera más óptima, entonces repensamos la organización en función de esta nueva situación. Y finalmente la aceleración de la adopción de soluciones digitales. Obviamente si estamos dentro del sector tecnológico, probablemente esto ya esté bastante avanzado, pero continuamos, ¿no? Aceleramos. Por eso ahí no dice adoptar soluciones digitales, sino acelerar la adopción de soluciones digitales, ¿verdad? Entonces, acá realmente nos encontramos ante una situación donde si tomamos estas 4 estrategias, y acá hay otra herramienta, vemos si todo esto es adaptable o no, si es adaptable o no, creo que podemos ir consiguiendo ventaja competitiva en el corto plazo o en el mediano plazo. Pero acá lo que se apunta es a lograr en el corto plazo, ¿no? Por eso habla de una estrategia de crecimiento, al menos intentar buscar una estrategia de crecimiento rápido de ingresos. Voy a tratar de compartir la otra pantalla, ya estamos casi en horario, pero quiero terminar un poquito este concepto. Creo que para que se vea mejor, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir la otra, que se va a ver mejor, para que todos puedan ver bien. Ahí vamos. Pantalla, ahí va. Bien, perfecto. Avísenme si se ve bien. ¿Se está viendo bien ahí? ¿Ahora se ve más grande? ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Bien. Entonces, dice algunas cuestiones de estos 4 puntos como para darle un cierre y después trabajar, pedirles una actividad práctica para la próxima semana. Dice, adoptar una mentalidad startup y acelerar la incorporación para análisis de datos. Esto se lo dejo, lo van a tener en todas las diapos. Vemos un poquito más, recuperar ingresos rápidamente. Algunas cuestiones, no voy a leer uno por uno. Testeo de análisis permanente de variables, cheque, no es cheque, ahí es chequeo diario, semanal y quincenal. Es un cambio también de paradigma importante. Estábamos acostumbrados a análisis trimestrales. Ya no quiere decir que yo me imponga una necesidad de obtener una determinada rentabilidad u utilidad en el trimestre. Probablemente tenga que ir un poquito más amplio, no ser tan esclavo de esos espacios ya dados, ¿no? Ya bien esquemáticos. Pero sí trabajar con un testeo de información diario o semanal. Tal vez no pretendiendo en el trimestre, pero sí con un testeo diario o semanal de información. Vuelve a adquirir o adquiere mucha relevancia la información. Trabajar, cuidado con todos los eslabones de la cadena de valor, trabajar con nuestro proveedor y nuestro cliente, este semáforo del cliente y semáforo del proveedor, me parece absolutamente clave, y obviamente identificar y priorizar las oportunidades. Y buscando también ver cuáles serían estas recomendaciones americanas, cuáles serían las gestiones que a nosotros nos implicarían un crecimiento más rápido en nuestra empresa, en nuestro sector. A ver, tratamos de traducir. En la línea horizontal tenemos el impacto sobre el crecimiento de la empresa, hacia la derecha es más rápido, hacia la izquierda más lento, y luego vamos a tener el impacto en las utilidades, en la ganancia de la empresa ante el interés o en el EBITDA. Disculpen, en la línea horizontal lo que vemos es la posibilidad de aplicación, ¿no? De aplicación y que tenga un impacto más rápido y luego el impacto en las ganancias. Claramente, ¿qué se nos aconseja? Trabajar mucho en lo que es todo lo que es el e-commerce y el análisis a partir de las plataformas digitales, en la eficiencia en el marketing, la planificación de la demanda y proponerme objetivos ambiciosos de crecimiento de ingresos. Esto, fíjese, puede romper con algunos paradigmas, porque muchos podrán pensar que debemos trabajar de manera gradual en la recuperación de los ingresos, y acá lo que se está planteando, reitero, lo dejo para la discusión para que lo pensemos durante la semana, es trabajar o proyectar un crecimiento rápido de ingresos, ¿no? Con la planificación de la demanda, tareas de trabajo con estrategias de marketing y todo lo que tiene que ver con la digitalización.
La reconstrucción de las operaciones, la digitalización de la cadena de valor, acá vamos a hacer un análisis. Todo esto implica luego incorporarlo a mi planificación, ¿verdad? Cómo voy a trabajar con mi cadena de valor, análisis riguroso de los gastos de capital, variabilizar costos fijos. Había una tendencia hasta hace poco de ir más hacia costos fijos, la robotización. Hoy parecería que se podría volver a los costos variables, en fin. Y un ejemplo, o por lo menos un concepto que me parece interesante, las compañías que reconozcan que hay paradigmas que ya no se aplican más y que los abandonen, lograrán una ventaja estratégica más rápido. Repensar la organización, ¿sí?, en función de cómo venía yo trabajando y cómo debo trabajar a partir de ahora, desde la misión, desde el propósito, etcétera. No voy a ahondar demasiado en ello, ¿sí? Y finalmente, trabajar en lo que decíamos recién, la aceleración de los procesos digitales, ¿no? Me parece muy importante también esta recomendación, el planteo de escenarios, ¿sí? La información, el reporte, la información para la toma de decisiones. Incluso muchos recomiendan generar equipos específicos, ¿sí? Generar modelos de plan y el permanente feedback, el permanente intercambio de comunicación, ¿sí? Bueno, de alguna manera esto es lo que se está trabajando, lo que se está recomendando hoy. En esta hora y media yo lo que pretendía era avanzar en ciertos conceptos y sobre todo vinculados a la situación que estamos viviendo hoy, en el marco de la pandemia y en el marco de lo que sería la post-pandemia. ¿Qué queda para desarrollar en nuestros próximos encuentros? Bueno, vamos a comenzar a ver cómo impacta todo esto en la rentabilidad y en el cash, en la rentabilidad y en el efectivo, cómo impacta todo esto en el valor y ver ciertas metodologías para valorar nuestra startup. Obviamente, cualquier proceso de valoración de empresas hoy va a estar fuertemente impactado por la coyuntura que estamos viviendo. Pero lo que pretendo es generar algunas metodologías de valoración, en este caso más aplicables a las startups, ya que van a ver que se aparta un poco de las metodologías tradicionales, ¿sí? Yo voy a abrir un espacio de consultas y preguntas, extendiéndome un poquito más, pero para aquellos que quieran generar algún tipo de consulta o aporte o sugerencia. En el material, ustedes van a encontrar dos actividades, una actividad práctica compuesta de dos archivos, ¿sí? Yo les voy a pedir que en esta semana traten de a poco de ir desarrollando esas actividades prácticas. No es otra cosa que el planteo de una planificación. Vamos a suponer que estamos terminando 2019 y vamos a generar el presupuesto para 2020. Y vamos a generar el presupuesto para el primer trimestre de 2020. Luego, cuando terminó ese presupuesto, cuando terminó ese primer trimestre, el 31 de marzo, nos encontramos con la pandemia y vamos a ver todas las necesidades de cambio que esto implica, ¿sí? Entonces, a ellos se los voy a dejar este material, también está mi mail para todo tipo de consulta. Por favor, les pido que ingresen en la plataforma, ahí está cargado el material, y vamos desarrollando esta actividad que nos va a ir ayudando a reforzar los conceptos que vamos viendo. Pero, Dani, yo abro un poco espacio de consultas y preguntas. Perfecto, perfecto. Si alguien tiene una pregunta, una consulta, adelante. La consulta es, porque bueno, estaba buscando acá, no sé, me perdí en el momento que dijeron dónde iba a estar la información, no sé si eso lo van a compartir a través del mail o directamente nos van a pasar un link por WhatsApp o por acá, digamos, para poder entrar a la plataforma y hacer las tareas. Sí, vamos a enviarles un link al mail con el que se ha inscrito cada uno y bien, bueno, a partir de eso van a poder acceder a la plataforma cuyo usuario es el mail con el que se han inscrito y la contraseña es 1. Ahí está. Correcto, correcto. Entonces así vas a poder ingresar, ahí vamos a encontrar todos los materiales cargados, ¿sí? ¿Uno con número o uno con letra? Uno con número. Después te va a pedir un cambio de contraseña. Te va a pedir un cambio, así que pones la clave. Ok. ¿Sí? Gracias. Yo no sé si también, Dani, les enviaste por mail todos los materiales.
Eso va a estar subido en un drive y van a poder acceder a ese drive también, donde van a estar todos los materiales. Perfecto. Si no, ingresando en la plataforma tienen los materiales. Correcto. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? ¿Todo bien? Sí, todo bien, la verdad, interesante. Todo muy Bien. muy interesante. Perfecto, perfecto. Bueno. Todo bien, Daniel. Nos vemos entonces el próximo martes, pero reitero, tratemos de ingresar. Yo también les voy a incorporar a la plataforma algún material de lectura, más allá de las diapositivas y esta actividad práctica, para que durante la semana vayamos leyendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Perfecto, Bien. Dani, muchas gracias. Bueno. Después sigo contigo ahí, Dani. Listo. Quiero comentar. Listo. Gracias a todos por participar. Nos vemos el siguiente martes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Nos vemos el martes. Luego, muchas gracias. Listo, nos vemos el martes.